Muy buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a hablar de un tema muy importante en contabilidad, que son las cuentas del patrimonio neto. Y su contenido es el siguiente: concepto y definición, patrimonio y sus componentes, control interno de las cuentas patrimoniales, tratamiento contable, cuenta capital social, ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales, reserva legal, cuenta reserva para revalúo técnico, resultados acumulados, resultado de la gestión y, por último, resumen de los tipos de sociedad en Bolivia conforme al Código de Comercio. Introducción. Es el tercer grupo del balance general. No tiene subgrupos porque el patrimonio propietario o los socios de la empresa no es a corto plazo, es para siempre. El de duración de la empresa, que es a largo plazo. Para una mejor comprensión se clasifica las cuentas patrimoniales en capítulos. Las cuentas del patrimonio son tan importantes que tienen su propio estado financiero. El estado de evolución del patrimonio neto, que es un estado financiero principal, muestra en detalle la composición de las cuentas patrimoniales en un periodo determinado, por eso se denomina dinámico. Mostrará los acontecimientos con incidencia financiera patrimonial producto de la aplicación de la norma contable y de decisiones del propietario empresa unipersonal o de los accionistas sociedad, respaldadas por las juntas de accionistas ordinarias o extraordinarias. 7.1. Concepto y definición. El origen de las cuentas patrimoniales es inicialmente el capital con el cual se origina el emprendimiento empresarial, que después de una gestión eficiente genera un resultado que se convierte en resultados de la gestión, y por efectos de la norma contable se genera la actualización del capital de reservas. A partir del primer año y los siguientes, las cuentas de patrimonio van aumentando conforme las decisiones de los propietarios y cumplimiento de la norma. Por ejemplo, la constitución de las reservas y la acumulación de resultados que se va dando cuando no se distribuyen las resultas entre los accionistas. Estos se consolidarán como resultados acumulados. Patrimonio y sus componentes. El grupo patrimonial está constituido por cuentas patrimoniales conforme la organización de la empresa. Existe empresas unipersonales, una sola persona el propietario. Empresas como sociedades comerciales, más de 2 personas como accionistas reconocidos por el Código de Comercio. Existen sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones y asociación occidental o de cuentas en participación. Control interno de las cuentas patrimoniales. El control interno que la empresa debe asignar las cuentas patrimoniales es necesario e importante para mostrar la transparencia en la administración y evitar multas y sanciones en fiscalizaciones por la autoridad de empresa o tributarias respecto al patrimonio, por lo que se debe evitar cualquier tipo de riesgo, como ser los riesgos por registros contables sin autorizaciones ni respaldo, los riesgos por sobrevaluar las actualizaciones, los riesgos por no registrar debidamente los cambios patrimoniales en de empresa. Para minimizar los riesgos, los controles internos que la empresa implemente deberán por lo menos contemplar lo siguiente. Dependiendo del tamaño de la empresa, deberán contar con un departamento legal o asesor legal externo de atención permanente. Las sociedades deben contar con estatutos, reglamentos aprobados en vigencia. Debe existir un libro de registros de acciones custodiado y actualizado. Debe existir libro de actas de directorios correlativas y foliadas. Debe existir libro de actas de juntas de acciones ordinarias y extraordinarias, así como registro de funda empresa de cada junta. Las convocatorias a junta deben ser publicadas conforme a la normativa. Debe existir poderes de representación legal y deben estar registrados y controlados internamente con control cruzado. Debe existir un registro de los poderes que se otorga a los representantes y que estos otorgan a otros profesionales, y si estos revocados oportunamente cuando existe desvinculación laboral o de personas que ya no son accionistas. Tratamiento contable, presentación en los estados financieros. En el patrimonio contable que se aplica a las cuentas del patrimonio se da que todos los abonos que se realicen aumentarán el saldo y todos los créditos disminuirán el saldo. Como podemos ver en la imagen, las cuentas patrimoniales por el debe disminuye y por el haber aumenta.
Por ser una cuenta de patrimonio, su saldo siempre será acreedor porque representa el patrimonio de la empresa, como podemos ver en el balance general, el patrimonio neto en recuadro. Las empresas unipersonales, este tipo de empresas está constituido por una sola persona. Después, el tratamiento contable de las cuentas patrimoniales es sencillo porque no tiene muchas cuentas. Entonces, ejemplo, unipersonal, el primer año, que es el 5 de febrero de 2018, el señor Juan Torrello constituye su taller unipersonal Torrello Cars con un capital de bolivianos 20,000. Entonces, para el ajuste, tenemos la fecha 2018, febrero, la cuenta Caja Moneda Nacional por el DB 20,000, capital del señor Torrello 20,000. Entonces, después, para encontrar la actualización del capital, necesitamos el tipo de cambio final de la UFB del 31 de diciembre de 2018 dividido por el tipo de cambio inicial de la UFB igual del 5 de febrero de 2018 más por el capital del señor Torrello. Entonces, reemplazando datos, tenemos la actualización del capital que nos da un igual de 4,427,68. Entonces, el segundo ajuste que sería es el 2018 en diciembre, que es ajuste por inflación y tenencia de bienes, AITB, ajuste de capital, que es un patrimonio neto, por el DB 427,68, por el haber el mismo, y así. Entonces, después tenemos el último recuadro, que es del patrimonio neto. Pues en esto ya teníamos la cuenta del patrimonio del señor Torrello, que una vez actualizando surge su segunda cuenta, que es ajuste de capital, que luego nos genera un resultado de la gestión que nos da por último un total del patrimonio de 23,427,68. Por último, después tenemos la sociedad anónima, una cuenta muy importante, el capital social. La cuenta de capital social es una cuenta del grupo patrimonio que representa los aportes del capital de los socios o accionistas de la sociedad expresados en acciones de acuerdo al Código de Comercio artículo 261, que puede ser tanto acciones ordinarias y acciones preferencias. En su tratamiento contable, el capital social por el debe es por disminución del capital, asiento de cierre al final del periodo, y por el haber por el pago del capital de la sociedad o por el aumento de capital. Ajustes de capital. La cuenta de ajustes de capital es una cuenta del grupo patrimonio cuyo origen se debe a la norma contable 3, estados financieros a moneda constante. Es decir, esta cuenta absorbe la actualización del capital financiero por la aplicación de las unidades de fomento a la vivienda. En el recuadro del lado del debe tenemos por la capitalización y por la absorción de pérdidas acumuladas, y en el lado del haber por la actualización del capital y ajustes del capital. Ajustes de reservas patrimoniales. La cuenta ajustes de reservas patrimoniales es una cuenta del grupo patrimonio cuyo origen se debe a la norma contable 3, estados financieros a moneda constante. Es decir, esta cuenta absorbe la actualización de las otras cuentas del patrimonio, como ser por ejemplo las reservas de la sociedad, por la aplicación de las unidades de fomento a la vivienda. Reserva legal. La reserva legal es una cuenta del patrimonio cuyo origen se debe al Código de Comercio 169. En las sociedades anónimas de responsabilidad limitada se debe constituir una reserva del 5% como mínimo de las utilidades efectivas y líquidas obtenidas hasta alcanzar la mitad del capital pagado. La no constitución de esta reserva será sancionado a los directores, administradores síndicos de la sociedad. La actualización la absorbe la cuenta ajustes de reservas patrimoniales. En el recuadro de reserva legal del lado del haber nos dice: constitución conforme el Código de Comercio hasta la mitad del capital pagado. Después de alcanzar la mitad del capital pagado, la decisión de seguir constituyendo corresponde a la Junta Ordinaria de Accionistas. Otras reservas. En una sociedad puede generarse otro tipo de reservas para una determinada eventualidad que los socios identifiquen y estén sustentados por sus estatutos. Por ejemplo, las reservas extraordinarias y las reservas estatutarias, y etc., que son cuentas del grupo patrimonio cuyo origen se debe a los estatutos de la sociedad y son sujetas a actualizaciones. Su destino no podrá desviarse a otros aspectos que no sean a los de su origen para la cual fue creada. Solo en casos donde se haya extinguido la causal por lo que fue creado, la Junta de Accionistas tomará una decisión en consenso, pero esta práctica es poco frecuente. Su actualización absorbe la cuenta ajustes de reservas patrimoniales. Cuenta reserva para revalúo técnico.
La cuenta reserva por revalúo técnico es una cuenta del grupo patrimonio cuyo origen está establecida en la norma contable revalorización técnica de activos fijos. Su origen es la asignación de valor a un activo que cumplió su vida útil, que aún está en buen estado y puede seguir en uso de la empresa, o activos que requieren mostrar un valor real. En ambos casos requieren un análisis de valor razonable, asignación de una vida útil que será emitido en un informe técnico conforme el punto 7 de la norma contable, que contendrá: inciso A, bases técnicas utilizadas; inciso B, documentación examinada; inciso C, cuadro mostrando los valores anteriores de la revalorización. Los nuevos valores resultantes y los años de vida útil restantes para ser incorporadas deberán contar con la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y por el Directorio de Registro. Al ser cuenta de patrimonio, su actualización absorbe la cuenta ajustes de reserva patrimoniales, como vemos en el cuadro. Resultados acumulados. La cuenta resultados acumulados es una cuenta del grupo patrimonio cuyo origen es la acumulación de los resultados de gestiones anteriores. El movimiento de esta cuenta debe estar autorizada por la Junta General Ordinaria, que es la única instancia de aprobación de algún movimiento, como podemos ver en el cuadro. Continuando con el tema, tenemos el punto número 11, el resultado de la gestión, donde nos dice que es una cuenta del grupo patrimonio cuyo origen es el resultado del periodo o gestión fiscal. Si es saldo acreedor y si es saldo deudor, significa la pérdida de la gestión fiscal. Aquí abajo podemos apreciar un recuadro del resultado de la gestión. En debe está por la pérdida de la gestión y en haber por la utilidad de la gestión. En el punto número 12 y último punto del tema está el resumen de los tipos de sociedad en Bolivia conforme al Código de Comercio. Otro recuadro que podemos apreciar de las sociedades, donde está la descripción: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones. Las asociaciones occidental o de cuentas en participación, de acuerdo al Código de Comercio, son conformadas por contrato de asociación accidental o de cuentas en participación. Dos o más personas toman interés en una o más operaciones determinadas y transitorias a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo las operaciones por uno o más o todos los asociados según convenga en el contrato. No tiene personalidad jurídica propia y carece de denominación social. No está sometida a requisitos que regulan la constitución de las sociedades comerciales. Con esto estaríamos terminando el tema. Gracias.